Continuamos en diálogo abierto aquí en Grupo Fórmula y qué tema, la contrarreforma eléctrica. Yo quiero partir de una base. Andrés Manuel López Obrador, candidato y presidente, nunca nos mintió respecto de lo que piensa de este sector y cómo lo visualiza y cómo lo entiende desde el punto de vista ideológico, que no técnico, y de eso vamos a hablar ahora. Está en su derecho, además, de enviar una iniciativa al Congreso, aunque no entiendo por qué no lo hizo antes cuando los números le daban, ahora que no le dan se le va a complicar y también vamos a analizar esa parte. Pero en esta primera instancia vamos a abordar el tema técnico, lo que significa lo que está en la iniciativa, que pues en boca de los principales analistas y expertos significa un retroceso, significa volver a los 70s, incumplir los acuerdos internacionales, caer en falta por temas de tiempo que necesariamente van a obligar a demandas internacionales que el Estado mexicano va a perder. La incapacidad económica, lo estoy poniendo en resumen, ahora lo analizamos, la incapacidad económica del gobierno de darle los recursos a la Comisión Federal para convertirse en lo que el papel pretende que se convierta. El hecho de que hoy las empresas, que si bien no todos los ciudadanos están consumiendo una energía eléctrica que viene de privados más barata, muchísimo más barata, a que tengan que volver a pagar millonadas y perdamos productividad y eficiencia. En resumen, a reserva de lo que opinen mis colegas y amigos, una pésima presentación de una iniciativa que yo creo, en su momento nos lo explicará Felipe, tiene más tintes ideológicos que prácticos. Empiezo contigo, Gerardo. Bueno, coincido, hiciste muy buena entrada. Yo creo que es una de las regresiones económicas más dramáticas de la historia del país. Coincido que tiene criterios ideológicos y políticos de casi de la Guerra Fría de los años 70. Esto es absurdo, ¿no? Estamos regresando a un monopolio que nunca funcionó, inoperante, sin posibilidades en CFE, con una infraestructura obsoleta y contaminante, con un poco manejo profesional y administrativo técnico, porque están borrando la parte de los órganos técnicos, sin posibilidades de asegurar el abasto presente y mucho menos el futuro, costos fuera de toda la competencia, al tener CFE energía cara, y te digo, y profundamente contaminante, tú hablaste, es 5 veces más cara la energía que de CFE hoy, de combustóleo, que de energías limpias, 5 veces. Estamos hablando de 400 pesos promedio contra 2,000 pesos promedio. Luego pega, pues ya de por sí tenemos precariedad en las finanzas públicas, pues esto sería terrible. El año pasado se dio un apoyo por el subsidio, por el precio que está dando a los consumidores al producir electricidad mucho más cara y venderla más barata, de 87,000 millones de pesos se le dio a CFE. Tú imagina, y en estas condiciones, imagínate siendo un monopolio, pues va a quebrar, no nada más va a quebrar CFE, sino el país. Luego tienes cosas fundamentales, ¿no? Los esfuerzos globales en torno al cambio climático se van de manera criminal, la parte de la transición de la dependencia de los hidrocarburos hacia energías limpias totalmente queda fuera. El impacto es gigantesco. Yo creo que es una medida que puede llegar, fíjate, Memo y amigos, a quebrar al país o, en su caso, a dejarnos sin electricidad a los mexicanos y a las empresas, porque esto no nada más afecta a los extranjeros, sino también a los nacionales. Entonces, la verdad es que aunque digan que va a haber el 46% de la generación puede ser privada, pues esto realmente la verdad es absurdo, porque está sujeta a la planeación, control, compra, distribución de CFE. Entonces, pues va a ser el único comprador exclusivo y discrecional. Y como te digo, al final, hoy lo que tenemos en CFE, y al rato abundamos en números, son plantas insuficientes, porque no hay la suficiencia, ineficientes, que contaminan y muchísimo más caras que lo que hoy ofrece el sector privado, ¿no? Entonces, realmente creo que es dramático
cómo un tema ideológico puede atentar contra el consumidor, o sea, que son los mexicanos, contra la generación de la inversión, contra el empleo y obviamente, pues como tú decías, y al rato también si quieres lo discutimos, la afectación que tiene en los tratados internacionales, tanto comerciales como las COP, como el Acuerdo de París, etcétera, etcétera, que nos salimos totalmente de la inercia del mundo, de energías baratas, limpias, que ayudan a tener países obviamente más competitivos. Terminaría diciéndote en esta etapa que estamos perdiendo una oportunidad histórica única, donde a través de gas y electricidad barato podríamos ser mucho más competitivos. Y hay que acordarnos, Memo, de algo, ¿eh? No nada más es la afectación de las empresas que ya hay, o sea, que ya existen y de las que van a venir, porque no van a tener electricidad. Pues una empresa que no le garantizas el gas y la electricidad no se puede instalar, sino que muchas ya instaladas van a tener que salir porque dentro de su board, dentro de sus consejos, ya de sus estatutos viene que si no se suministran con energías renovables y con energías limpias, no pueden operar en ciertos países. O sea, el daño es de verdad dramático y bestial. Yo nunca había visto una propuesta que pudiera dañar tanto un país como esta. A eso voy, Felipe, porque independientemente de la parte técnica que ya se platicó aquí, sabemos que el presidente parte de premisas ideológicas muy acendradas en su forma de ser y de pensar. Y además ha insistido en estos días en hablar de Lázaro Cárdenas, de López Mateos. Más tarde hablaremos del debate político, de la aprobación. Pero yo lo que veo es que él quiere significarse en la historia, dejar alguna huella y pues devolverle al Estado el control eléctrico es a lo mejor su máxima. No sé cómo lo interpretas. No, y en eso tienes razón, Memo. Hay un tinte ideológico más que una cuestión técnica. Yo escuchando a Gerardo y estaba pensando, decía, ¿qué neoliberal es? Precisamente en esta caracterización que se hace de los neoliberales, como si todo lo neoliberal fuera negativo, fuera desechable y fuera perverso, cuando en realidad lo que se ha logrado con esta apertura del sector eléctrico ha sido un avance importante en generar energía barata, limpia de alguna manera en algunos sectores y sobre todo también certeza en las inversiones. Pero esto, fíjate que no solamente neoliberal, el presidente se refería a López Mateos y una estrategia de López Mateos fue ofrecer luz barata, incentivos fiscales y una serie de cosas para poder desarrollar el país. Entonces el presidente tiene una idea romántica del pasado, en principio, esa idea del nacionalismo revolucionario sigue muy marcado, esta idea del principio desarrollador mexicano, el modelo de desarrollo mexicano en los años 50, 60, donde el Estado era el centro. Para él es importante el centro, no puede haber nadie fuera del Estado o que tenga una relación más allá del Estado. Entonces para él es importante la presencia, él con parte del Estado, siendo él el Estado, en la parte central de la vida política y económica del país. Pero las realidades van en contra. Si tú te fijas, cuando intentó hacer lo del gas bienestar, terminó ajustándose a los precios internacionales. O sea, ya no es tan barato tampoco el gas bienestar. Y el presidente, fíjate que sus asesores refieren a una experiencia argentina. Argentina privatizó varias plantas, varios sectores, sobre todo en la parte de electricidad, y cuando hubo un intento de hacer un control, las empresas amenazaron con el bajar el switch. En esta parte, varios de los consejeros del presidente le dicen, nos puede pasar lo mismo que Argentina, que no somos iguales que Argentina, por supuesto. Pero entonces le hablan al oído y también le hacen énfasis. El Estado tiene que tener la potestad sobre los recursos naturales porque son de México sin darse cuenta, o más bien sí se da cuenta, pero cree que se esquilma al país por esta apertura económica. Y también es un reto a lo que ha venido de manera insistente en Estados Unidos con los senadores, representantes y el propio gobierno estadounidense decir respeto a los contratos, respeto a los convenios, y también es una forma de fuerza del presidente que más que una cuestión técnica, por supuesto que es ideológica, pero una ideología, ojalá fuera del nacionalismo revolucionario de los años 60, en esa apertura del desarrollo, sino una idea estatista que funcionó en los años 30, pero ya ni siquiera en los 40, en los 50. Fernando.
Sí, yo creo que esta medida o esta contrarreforma aniquila, cancela cualquier posibilidad de desarrollo nacional que pudiéramos intentar y eso acabaría obviamente con el futuro de nuestro país. Y suena dramático, pero yo creo que independientemente de la ideología o la medida populista que en su momento puede sonar esto trae consecuencias mucho más graves. Y es un retroceso, como ya bien lo dijeron, pero técnicamente hoy CFE no puede tomar el control de nuevo de lo que es la energía eléctrica a nivel nacional. No está preparado, ya se desarmó desde que se inició la reforma energética vigente. Ellos desarmaron mucho de la estructura o la infraestructura que tenían, incluso el personal con el cual operaban, la infraestructura que contaban, ya no existe, ya no está en CFE. Entonces, hoy no tenemos la manera de decir, si le bajas el switch y haces una transición abrupta, seguramente esto colapsará. No hay manera en la cual se pueda mantener el consumo, o más que el consumo, perdón, el suministro de la energía eléctrica a todos los sectores y principalmente, obviamente, el industrial. Una casa se puede quedar sin energía eléctrica momentáneamente, pero hay industrias que no pueden evitar o permitir que se queden sin energía eléctrica. El tema por lo que lo están sacando, en donde la tarifa es lo que ellos quieren bajar y es la medida populista que mantienen o lanzan a toda la sociedad, eso es totalmente contrario. Ellos necesitarían décadas para volver, y con muchos recursos que no se tienen, para volver a armar una empresa o tratar de armar un monopolio con una empresa estatal que pueda controlar o distribuir la energía. Entonces, como lo dijo Gerardo y lo ha dicho Felipe, estamos en sentido contrario al mundo, eso es increíble. No nada más en el tema del cambio climático, estamos en sentido contrario en muchas de que todas las plantas que hoy tienes son ineficientes, son obsoletas, ya no están utilizando los combustibles que el mundo tiene disponibles y que además van acorde a la realidad que podemos tener. Entonces, sin lugar a dudas, si esta reforma políticamente la pasan, sería un colapso para el país y sería vergonzoso, la verdad, y penoso porque terminaríamos con muchas fuentes de trabajo. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, de si esta reforma va a pasar, porque todavía esto no está escrito. No tardamos nada, volvemos y cuando estemos de vuelta platicaremos de eso precisamente.